toca compartir el Evangelio de Lucas, capítulo 17, los versículos del 1 hasta el 6. Así que los vamos a estar leyendo. Invito a los hermanos que están aquí presentes que puedan leer conmigo de manera alternativa, por más que yo también los lea todos para que los que están en casa puedan recibirlos. Así que vamos a leer entonces Lucas, capítulo 17, los versículos del 1 hasta el 6. Y dice lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Primero vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta oportunidad de venir delante de ti, de poder recibir tus palabras, de poder ser bendecidos a través de lo que tú quieres decirnos en este día. Ayúdanos para que a través de tu Espíritu Santo podamos experimentar el toque de esta palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a entender espiritualmente tu llamado hacia nosotros. Danos, Señor, la fe que a ti te agrada. Muchas gracias te damos por todo y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el versículo 6. Te invito a que podamos leerlo juntos a una voz. ¿Ya? Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieras fe. La fe mueve montañas. Con fe, todo es posible. Podemos conseguirlo todo si tenemos fe. La fe vence toda adversidad. La fe es poderosa. Todos alguna vez hemos escuchado esto y seguramente lo hemos afirmado también. Así que todos estamos de acuerdo en este punto. Sin embargo, no todos nos referimos a la misma fe. No solo los cristianos, sino también los que no lo son, suelen hablar del poder de la fe. Es más, la fe es el caballito de batalla de varios libros de autoayuda y asimismo de varias sectas. Hablan de la fe como un concepto vago y codiciable, una misteriosa gema energética y explosiva que nos conduce a alcanzar lo imposible. Creen que la fe es un arma poderosa al alcance de los hombres que, con tan solo desear algo con todas sus fuerzas, les será concedido. Piensan que cuanto más fe tenga una persona, más deseos les serán cumplidos. Pero esta conceptualización de la fe es meramente mundana. No es la forma en la que nuestro Señor la define. La fe no debería ser vista como un instrumento a nuestro favor para lograr lo que nosotros queremos. Por el contrario, la fe auténtica te conduce a aceptar lo que Dios quiere, por más que no haya sido lo que vos habías querido. Por eso, muchos hablan de la fe, pero no todos saben qué es la fe. Muchos hablan de la fe, pero no saben hacia dónde debe ir dirigida ni cómo aplicarla. Los cristianos creemos en el poder de la fe, siempre y cuando sea esa fe en el único y verdadero Dios. Y reconocemos que la fe no es una pieza en el mecanismo para conquistar nuestros propios sueños y metas terrenales. Sabemos que principalmente la fe
es el don que nos conduce hacia la salvación, hacia la vida eterna. A través de la fe somos justificados por creer en Jesús, tal como nos dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero la fe no nos acompaña únicamente en nuestra justificación, también nos acompaña en el camino de nuestra santificación. Este proceso en el que vamos procurando asemejarnos más a nuestro Señor, solo es posible por la fe en Él. La fe es poderosa, hace posible lo imposible, nos transforma y perfecciona. De esto Jesús quiere hablarnos en la palabra de hoy. Seamos hombres y mujeres de fe, pero no a la manera del mundo, sino a la manera de nuestro Dios. Amén. A través del relato del rico y Lázaro que vimos la semana pasada, Jesús había confrontado y corregido a los fariseos. Ellos eran avaros y pretendían enriquecerse haciendo uso de su privilegio religioso. Con sus enseñanzas parecían defender la ley de Dios, pero tal como lo manifestó el Señor, la interpretaban incorrectamente a fin de sentirse satisfechos consigo mismos y para sentirse intachables ante la gente. La usaban como un justificativo a sus vidas pecadoras. Así era como por su mala influencia había quienes aceptaban y seguían sus falsas enseñanzas. Pero también había otros que, por su parte, criticaban las vidas ególatras de estos falsos líderes religiosos. De esta forma, ya sea por sus malos conceptos o por su mal ejemplo de vida, provocaban que las personas cayesen en el pecado. Debido a esto, continuando con sus palabras, Jesús se dirigió a sus discípulos y les advirtió: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Siempre habrá tropiezos, habrá tentaciones, seducciones o tribulaciones que harán resbalar a los creyentes distraídos o débiles y los harán caer en pecado. Particularmente, los cristianos más nuevos o inmaduros son más susceptibles a dejarse llevar por el pecado proveniente de la mala influencia de los otros. En especial, los cristianos que no han crecido en la fe son más propensos a caer cuando hay quienes ostentan una madurez espiritual que no tienen y los empujan a pecar. Como señaló Jesús, es imposible que no vengan tropiezos. Siempre habrá alguien que oficiará de representante del diablo, haciendo caer a los más débiles. Pero el Señor pronunció una terrible sentencia y maldición contra quienes provocan esos tropiezos. Él declaró: ¡ay de aquel por quien vienen! El que hace caer a un pequeño no quedará libre de castigo, porque Jesús, el buen pastor, custodia y defiende a cada una de sus ovejas. Por eso el Señor exclamó: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. En ciertas ocasiones, algunos pueblos de la antigüedad aplicaban este tipo de pena de muerte. Al condenado se le ataba una piedra muy pesada al cuello y se lo arrojaba al mar. Una piedra de molino podía pesar más de 1 tonelada. Así que la muerte del convicto era tremendamente traumática e inevitable. Jesús nos dice que así como es inevitable que vengan los tropiezos, también será inevitable la condena que recaerá sobre el que haga tropezar a uno de sus pequeñitos. El Señor manifestó que las consecuencias por haber producido tropiezos serán horrorosas. Hacer caer a un pequeñito es un agravio sumamente serio y será penado con absoluta severidad. Jesús aseguró que en el fin del mundo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo
y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los que son de tropiezo para los otros se vuelven merecedores del castigo más espantoso por apartar a las almas de la salvación del Señor. Ahora bien, ¿de qué manera pueden producirse los tropiezos? ¿Qué son los tropiezos de los que nos habla Jesús? Estos tropiezos se refieren a toda acción que ocasiona el distanciamiento de las almas de la presencia y de la salvación de Dios. Los fariseos, por ejemplo, ponían tropiezo en las almas por enseñar mal la palabra de Dios y por dar un mal testimonio con sus vidas hipócritas. De igual manera, por estos días, hay quienes hacen tropezar a los otros con sus enseñanzas o ideologías opuestas a la voluntad de Dios. Entre ellos están los miembros de las sectas, pero también personas influyentes que defienden los movimientos que se hacen llamar humanistas. Con sus ideas promueven pensamientos anticristianos que hacen dudar a los más débiles y a veces llegan a utilizar la Biblia tergiversando su contenido para justificar sus falacias. Pablo nos advierte, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Por eso, debemos estar atentos y tener cuidado ante las afirmaciones de aquellos que sigilosamente niegan la palabra de Dios. Ídolos populares, personalidades influyentes y carismáticas en los medios de comunicación y redes sociales, políticos o falsos educadores. Hay muchos que buscan poner tropiezo a los hijos de Dios. Por eso, necesitamos poner especial atención en recibir la palabra de Dios y mantenernos en su verdad para no volvernos presa fácil de los engaños del mundo. Por su parte, y en particular, quienes enseñan la palabra de Dios deben hacerlo con valor, diligencia y correcto conocimiento de la verdad, dando un buen ejemplo, sin dejarse arrastrar por las tendencias pecaminosas terrenales. De otra manera, podrían llevar a las almas hacia la caída espiritual. Quienes son líderes en la iglesia o cristianos de años tienen una enorme responsabilidad espiritual ante las almas. Deben dar un buen testimonio para ayudar a los pequeños a tener anhelo de crecer en la fe y no ser de tropiezo llevándolos a desviarse hacia el mundo. Si un cristiano no da un buen ejemplo ante los otros, si su vida no es de buen testimonio ante los demás, se vuelve un tropiezo y atrae sobre sí el castigo del Señor. Por eso, los cristianos que ocupan lugares más visibles dentro de la iglesia, así como los miembros más antiguos, no deben descuidar su lucha, no solo por su propia salud espiritual, sino también por considerar a quienes observan sus vidas, sean las pequeñas ovejas en la iglesia o las pequeñas ovejas en sus hogares. El que solo piensa en sí mismo y en su propia salvación y no es sensible a la mirada de aquellos que recién comienzan el camino de la fe, es negligente y puede terminar siendo tropiezo para ellos. Pablo nos dice, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Debemos dar un buen ejemplo espiritual. En especial, debemos cuidarnos de no provocar tropiezos en los demás con nuestras palabras, por ser agresivos en la forma que usamos para hablar,
por ser agresivos con lo que decimos, o por enredarnos en murmuraciones, juicios y críticas que pueden herir a nuestro hermano. De este modo, podíamos apartar del Señor a quienes se lastiman con nuestros malos comentarios, chismes y detracciones. Por eso Pablo también nos enseña, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pero entre las diversas formas de tropiezo, la más vil de todas es la de invitar a los otros a pecar. Esta es una maliciosa obra deliberada del diablo. Así actuó la serpiente en el jardín de Edén para hacer caer al hombre. Por eso, quien incita al otro al pecado se vuelve un instrumento de Satanás. Este tipo de personas se multiplica por estos días. Son quienes hacen ver como bueno o normal lo que para Dios es pecado. Quienes aplauden lo aborrecible a Dios y lo incentivan o alimentan. Son los que no tienen en cuenta a Dios en sus vidas y, como nos dice la palabra de Romanos, son quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Los tropiezos son inevitables, pero estos producirán un desenlace terrible en aquellos que los provoquen. Por eso Jesús nos advierte diciéndonos, mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos. En otras palabras, con esta expresión el Señor nos está diciendo, tengan cuidado, estén atentos. Debemos ser conscientes, tanto de que podemos hacer tropezar a los otros si no asumimos nuestra responsabilidad espiritual, como que podemos caer en los tropiezos si no estamos espiritualmente despiertos. Por lo tanto, ¿cuándo nos volvemos propensos a hacer tropezar a los otros o a caer en los tropiezos? Cuando no desarrollamos una comunión personal y sincera con el Señor a través de la oración. Cuando no nos mantenemos en una lucha espiritual sincera contra el pecado, sino que nos amoldamos al mundo y hacemos a un lado la palabra de Dios. Y especialmente cuando ignoramos las palabras de Pedro que nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, si hemos estado de uno u otro lado, ya sea habiendo hecho tropezar a los otros o habiendo sido presa fácil de los tropiezos por nuestra falta de lucha espiritual, debemos arrepentirnos, dejando atrás el pecado. Si traemos nuestro arrepentimiento ante el Señor, Él nos restaurará con su perdón. Es interesante ver lo que nuestro Dios nos promete a través del profeta Miqueas, que proclamó: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nuestro Señor es misericordioso en perdonarnos cuando venimos arrepentidos ante Él. Arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. Pero si no nos arrepentimos y persistimos en llevar una vida de tropiezos, los que terminarán en lo profundo del mar no serán nuestros pecados, sino nosotros mismos. Así que seamos espiritualmente responsables ante Dios y por amor a las almas, llevemos una vida que refleje la obra de nuestro Salvador en nosotros. Demos así toda gloria a nuestro Señor. Amén. Aquel que en verdad ama a su hermano no busca hacerlo tropezar, sino que está atento a ayudarlo a levantarse y a crecer. Juan nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz
y no hay causa de tropiezo en él. Así que la falta de amor provoca tropiezos, pero el amor los evita. No obstante, ¿de qué manera podemos expresarle nuestro amor a nuestro hermano? Jesús continuó con sus palabras diciendo: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si supieses que una persona a la que amás está a punto de tomar accidentalmente un vaso de veneno, ¿no le advertirías? ¿No le gritarías alertándole que suelte ese vaso? ¿Lo harías o no? O si vieses a alguien a quien amás cruzar la calle cuando un auto viene a toda velocidad hacia él, ¿no te abalanzarías sobre él empujándolo con fuerza, por más que le ocasiones algunas heridas superficiales, con tal de salvarle la vida? ¿No lo harías? ¿Quién consideraría que gritarle a quien está por beber veneno por advertirle sería un agravio o un insulto? ¿Quién consideraría algo así? ¿Quién pensaría que empujar con ímpetu a una persona para salvarle la vida de un accidente es un acto de violencia? En realidad, no advertir al que está por tomar veneno, ni empujar al que está por ser arrollado para no importunarlo o molestarlo, sería un acto de completa indiferencia, maldad, negligencia, desamor. ¿Por qué entonces, sabiendo que el pecado conduce a la muerte, no reprenderíamos a nuestro hermano cuando se va hundiendo en el pecado? Cuando está bebiendo de ese vaso que le producirá muerte. Cuando está cruzando en un camino en el que será arrollado y perderá la vida. No advertirle, ni empujarle por más que debamos confrontarlo o ocasionarle alguna herida superficial. ¿No sería un acto de completa indiferencia, maldad, negligencia, desamor? ¿Podríamos dejarlo que pierda su vida por no incomodarlo o molestarlo? ¿Cómo podríamos afirmar que amamos a nuestro hermano cuando no hacemos absolutamente nada al verlo sumido en el pecado? Es verdad que no es sencillo enfrentar a nuestro hermano cuando lo vemos caer en el pecado. Tal vez porque no somos del todo conscientes de la severidad de su comportamiento. Tal vez porque no consideramos la urgencia de advertirle que lo que está haciendo lo llevará a la muerte. Tal vez porque no queremos perder la armonía que nos une al amonestarlo. Sin embargo, pasar por alto el pecado de nuestro hermano no es amarlo. Por el contrario, es el mayor acto de desamor que podríamos tener. Mateo nos comenta que Jesús señaló: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Poder ayudar espiritualmente a nuestro hermano para que abandone su pecado es la mejor forma de expresarle nuestro amor. Y si nuestro hermano sabe reconocer esto, valorará nuestras palabras y se sentirá agradecido. Salomón nos dice: reprende al sabio y te amará. No siempre es perceptible para nosotros reconocer cuando estamos haciendo algo incorrecto o nocivo para otros o incluso para nosotros mismos. Por eso, el consejo, la amonestación y la reprensión de amor de nuestro hermano son sumamente vitales. Y así, cuando nuestro hermano peca contra nosotros, como nos enseña Jesús, es importante acercarnos a él con amor, para hacerle saber cómo nos ha afectado su comportamiento. En vez de mantenernos callados, guardando rencor o acumulando malestar,
es mejor orar y solucionar nuestra molestia interior por hablar con nuestro hermano. De esta forma, consultando primero a nuestro Señor, debemos abrazar con amor a nuestro hermano. Y si nuestro hermano se arrepiente, si nos pide perdón, debemos perdonarlo. No solo de boca, sino de corazón. De otro modo, no perdonarlo y mantener rencor o perseverar en sentirnos ofendidos es algo desagradable al Señor. Jesús declaró: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que debemos saber perdonar, tal como hemos sido perdonados por nuestro Señor. Pero, ¿cuál es el límite? ¿Hasta cuánto debemos perdonar al otro sus ofensas? ¿Hasta qué punto? Jesús señaló: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. De esta forma, al mencionar esas 7 veces al día, Jesús no quiso que nos pusiésemos a hacer cálculos o que llevemos la cuenta de las oportunidades en que nuestro hermano viene arrepentido ante nosotros. Lo que el Señor quiso hacernos ver es que debemos estar dispuestos a perdonar siempre. Jesús nos hace ver que debemos perdonar a nuestro hermano todas las veces que sea necesario. Si Él se acerca a nosotros una y otra vez pidiéndonos perdón, debemos perdonarlo. Algo muy interesante es que en ningún momento Jesús hizo referencia a la necesidad de verificar, corroborar o llegar a estar convencido por completo del arrepentimiento del otro. Jesús no nos dice: si efectivamente estás absolutamente satisfecho con el arrepentimiento de tu hermano, perdónale. Jesús no nos dice esto. Por el contrario, Jesús solo nos dice que si nuestro hermano viene a nosotros arrepentido, debemos perdonarlo. Una y otra vez. Tal vez a la 3ª o a la 4ª vez en que nuestro hermano se acerque a nosotros para pedirnos perdón, por lo mismo, comencemos a dudar si se habrá arrepentido genuinamente o no. Pero Jesús no nos llama a evaluar la autenticidad de su arrepentimiento, sino simplemente a perdonar. No somos jueces. No a ser jueces nos llama Jesús, sino a perdonar. De otro modo, el rencor nos consumirá. El resentimiento, el no poder perdonar, no mata al otro, sino que nos destruye a nosotros mismos. Ese deseo de desquitarse contra el que ha hecho algo malo es un sentimiento sumamente nocivo. Jesús quiere hacernos libres de esto y quiere imprimir su imagen en nosotros. Así como Él está dispuesto a perdonarnos todas las veces que sea necesario, porque nos ama, quiere que nosotros también perdonemos de corazón las ofensas de nuestro hermano. ¿Podríamos nosotros amar de la misma manera? Amén. Después de haber escuchado las palabras de Jesús, los discípulos se sintieron asombrados y desafiados a tomar una reacción que difícilmente podían alcanzar con su estado presente. Evitar los tropiezos para no ser condenados. Confrontar el pecado de nuestro hermano y perdonarlo todas las veces que sea necesario. ¿Quién podría hacer algo así? Los discípulos no se sintieron capaces de alcanzar tal grado de madurez espiritual. Este estándar les quedaba muy elevado. Tal vez por esto le dijeron a Jesús: aumentanos la fe, aumentanos la fe. La actitud de los discípulos al reconocer su incapacidad para vivir según lo que Jesús les demandaba era correcta. En realidad nadie puede, por su propia fuerza, vivir de esta manera.
Todos necesitamos de la ayuda del Señor para poder obedecer su palabra. Necesitamos de la acción del Espíritu Santo en nosotros para poder cumplir su voluntad. La reacción de los discípulos fue la de decir: aumentanos la fe, haznos más poderosos en la fe, porque como estamos ahora, no podemos cumplir con lo que nos pedís. Al oírlos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Él les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvierais fe. Como hemos hablado en otras oportunidades, un grano de mostaza es una semilla de un tamaño extremadamente diminuto. Podrían entrar 100 granos de mostaza en la yema de un dedo. Por eso, con estas palabras, Jesús no apuntó a la cantidad o abundancia de fe. El Señor planteó la realidad de la existencia o ausencia de fe. O se tiene fe o no se la tiene. Se cree o no se cree. Aquel que tuviese fe como un grano de mostaza, podía decirle a un sicómoro que se desarraigue y se eche en el mar, y el sicómoro obedecería. Un sicómoro es un árbol de raíces profundas y firmes. Pero por más que un árbol fuese desarraigado, no podría desplazarse por sí mismo. Las plantas no se mueven de un lado al otro, ¿no? Por eso, Jesús nos está haciendo ver que aún lo imposible es realizable para quien tiene fe. Quien tiene fe no mira al sicómoro, sino al Dios que lo moverá. Quien tiene fe no mira el problema o la limitación, sino al Dios que tiene el poder para resolverlo todo. Quien tiene fe no mira la debilidad, sino al Dios Todopoderoso que lo fortalecerá. ¿Pero qué quiere decir entonces tener fe? Como dijimos al principio, muchos dicen que tienen fe, creen que su fe puede ser cuantificada conforme a los logros que alcanzan, por desear algo con todas sus fuerzas. Por eso desearían que su fe fuese aumentada, pero esta fe no es genuina. Es solo un autoconvencimiento de que todo es posible si lo deseamos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. No obstante, esta forma de pensar nos dice que, al fin de cuentas, es el mismo hombre el que ha obtenido sus propósitos por sus propios méritos. Sin embargo, para nosotros, los cristianos, la fe no tiene sentido sin el objeto de esa fe. Para nosotros, la fe consiste en dirigir nuestra mirada al único y verdadero Dios. Para nosotros, no hay capacidad mental alguna que nos vuelva milagrosos al punto de poder conseguir todo lo que queremos con tan solo desearlo con fuerza. No creemos que esté en nosotros la fortaleza, sino en el Dios en el que creemos. Él es el Todopoderoso. Él es quien conoce y nos da lo mejor. Él es quien hace posible lo imposible. Él es quien tiene el poder para mover los sicómoros más portentosos y arrojarlos al mar, tal como lo hace con nuestro pecado. Él es quien puede transformar nuestras vidas al punto de llevarnos a cumplir su voluntad y no la nuestra. Él es el origen y el objeto de nuestra fe. Y asimismo, Él es el perfeccionador de nuestra fe. Nuestra fe no es una fe vaga en el universo o en el azar de la vida, como el concepto que tienen quienes ignoran al Señor. Nuestra fe es firme y consistente en algo real y claramente distinguible. Creemos en el Señor, creemos en su poder. De ahí proviene nuestra fortaleza espiritual. Allí está nuestra esperanza. Es por la fe que somos justificados y además por la fe
seguimos el camino de ser santificados. Fe en el Señor. Entonces, si creemos que el Señor nos conduce a la santificación por la fe, estar firmes y apartados de todo tropiezo es una cuestión de fe. Confrontar con amor al hermano es una cuestión de fe. Perdonarlo es una cuestión de fe. Porque para todo esto necesitamos alzar nuestra mirada y buscar la ayuda y la fuerza del único que puede conducirnos a obrar con tal grado de madurez espiritual. ¿Qué podríamos decir entonces? Que si tuviéramos fe, no nos enredaríamos en tropiezos. Si tuviéramos fe, reprenderíamos al que peca y perdonaríamos al que se arrepiente. Si tuviéramos fe, podríamos contemplar las maravillosas obras transformadoras de Dios en nuestra vida. Si tuviéramos fe en el único y eterno Dios, el que nos amó y dio a su único Hijo para nuestra salvación, el que también nos santifica hasta cumplir su promesa de venir a buscarnos para llevarnos a su reino de gloria. Jesús nos lleva hoy a preguntarnos si tenemos fe o no. ¿Para qué deseamos obtenerla? ¿A quién está dirigida? Si tuviéramos fe, esa fe se haría notoria en nosotros, más que por los milagros o los sueños cumplidos, por nuestra vida misma, en lucha continua por glorificar al Señor y por reflejar su amor hacia nuestro hermano. Nuestra fe queda evidenciada en nuestra lucha espiritual por proseguir en el camino de la santificación, conforme a la gracia de Dios recibida. Si nuestros ojos permanecen fijos en el único motivo de nuestra fe, es decir, en nuestro Señor y Padre eterno. ¿Tenemos esta fe? ¿Anhelamos esta fe para crecer y madurar para la gloria de Dios? Si es así, estemos seguros que las montañas más altas se moverán. Los sicómoros más fuertes se desarraigarán y plantarán en el mar. Pero no por nuestra propia fuerza, sino por el Dios Todopoderoso, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Amén.